Bueno, muy buenos días. Vamos a ver hoy la última clase del tema 5A, sistemas sólido catalítico fluido. Y como dijimos en la clase anterior, nos restan ver dos temas. Uno de ellos es el módulo experimental global y el otro, los sistemas no isotérmicos. Con relación al módulo experimental, no al módulo experimental global, habíamos definido la clase pasada el módulo experimental como H mayúscula igual a eta por H al cuadrado, por el módulo de Thiel elevado al cuadrado, que si reemplazamos cada uno de estos parámetros, eta es la velocidad de reacción efectiva sobre la velocidad de reacción evaluada con las condiciones sobre la superficie externa, mientras que h al cuadrado es b sub p sobre sx al cuadrado por la raíz cuadrada se va porque está elevado al cuadrado, RE sobre la difusividad efectiva del componente 1 y por C1E. De esta manera podíamos simplificar las velocidades de reacción intrínsecas o bien evaluadas sobre la superficie externa, y nos queda b sub p sobre sx al cuadrado por la velocidad de reacción efectiva dividida la difusividad efectiva del componente guía por C1E. Entonces, este parámetro tiene la ventaja de que cuando uno no conoce la velocidad de reacción intrínseca o las constantes cinéticas que están contenidas en este término de la velocidad de reacción, entonces uno puede llegar a medir experimentalmente la velocidad de reacción efectiva, que es la que efectivamente ocurre cuando la cinética se encuentra influenciada por los fenómenos de transporte. De tal manera que tenemos un parámetro con todas variables conocidas, calculables o medibles experimentalmente. BP sobre SX es una longitud característica que está relacionada con el tamaño de la pastilla, que sí conocemos. La velocidad de reacción efectiva puede medirse experimentalmente, la concentración del componente 1 sobre la superficie externa de la pastilla, como hasta ahora habíamos dicho de que no existe el control difusivo externo en la capa límite, es la misma que la que hay en el seno de la fase fluida, y también la puedo medir experimentalmente, y habíamos visto también, tanto en el tema 4 como en la clase pasada que hicimos un repaso, la forma de calcular la velocidad de reacción efectiva del componente guía. Bueno, de manera similar a cómo se define el módulo experimental, es posible también definir el módulo experimental global cuando uno trabaja con el factor de efectividad global. Y el factor de efectividad global es el factor de efectividad que se emplea cuando sí se tiene control difusivo externo o control de transferencia de masa externa en la capa límite. Y lo habíamos definido como el cociente de la velocidad de reacción efectiva sobre la velocidad de reacción evaluada con las condiciones en el seno de la fase fluida, que son las que son conocidas porque las podemos medir experimentalmente, que son C1F y TF. Antes, para el factor de efectividad, habíamos definido a eta como R efectivo dividido RE, porque considerábamos que C1E y TE eran conocidos, pero porque eran iguales a C1F y TF, es decir, que se los podía medir. Bueno, a partir de esta expresión,
podemos despejar la velocidad de reacción efectiva igual a eta global por RF. Y si consideramos una cinética de primer orden e irreversible, RF va a ser igual a la constante cinética por C1F. Lo que vamos a hacer con esta expresión es multiplicar ambos miembros por L al cuadrado, que es la longitud característica, sobre la difusividad efectiva del componente 1 por C1F, de manera que nos va a quedar eta global por K por C1F por L cuadrado sobre la difusividad efectiva del componente 1 y C1F igual a R efectivo por el mismo término, L cuadrado sobre la difusividad efectiva del componente 1 por C1F. Bueno, fíjense que acá nosotros podemos simplificar C1 en la fase fluida y nos va a quedar eta global por L al cuadrado por K sobre la difusividad efectiva del componente 1. Si yo acá multiplicara y dividiera por C1E sobre C1E, arriba me quedaría RE y abajo me quedaría la difusividad efectiva del componente 1 por C1E. Simplemente que puedo simplificar C1E en el numerador y en el denominador. Y de esta manera me queda armado el módulo de Thiel elevado al cuadrado. Es decir, L cuadrado, la raíz cuadrada no está porque está elevada al cuadrado, por K sobre la difusividad efectiva. Y del otro lado tengo L al cuadrado por R efectivo sobre la difusividad efectiva del componente 1 y por C1 en la fase fluida. Se define el módulo experimental global, que se designa como H mayúscula sub G, como el producto de eta global por H al cuadrado, así como antes habíamos definido el módulo experimental como eta por H al cuadrado, que resulta ser igual a este término, L cuadrado por R efectivo sobre la difusividad efectiva del componente 1 y por C1F, donde la longitud característica es conocida, la difusividad efectiva es calculable y la velocidad de reacción efectiva y la concentración del componente 1 en el seno de la fase fluida pueden ser determinados o medidos de manera experimental. Entonces, en caso de no conocer yo R sub E, puedo calcular el módulo experimental global de esta manera. También habíamos deducido la clase pasada que eta global era igual a eta sobre 1 más eta por H al cuadrado sobre biot de materia, donde habíamos visto que el factor de efectividad global, a diferencia del factor de efectividad, es función de dos números adimensionales, el módulo de Thiel y el número Biot de materia. Mientras que, si ustedes recuerdan, eta era siempre función únicamente del módulo de Thiel. Ahora, ¿cómo se arman los gráficos con los que ustedes van a trabajar? Porque ustedes van a calcular el módulo experimental de esta manera, con esta fórmula, el módulo experimental global, van a ingresar al gráfico y del gráfico van a sacar eta global. Ahora, ¿cómo se confeccionan estos gráficos? Bueno, se le dan valores al módulo de Thiel, con el módulo de Thiel se calcula, dependiendo
para qué tipo de cinética y de geometría sea el gráfico. Este en particular va a ser cinética de primer orden, pastilla plana indefinida y sistema isotérmico. Por lo tanto, eta es igual a la tangente hiperbólica de h dividido h. Entonces, para todos los valores de h que yo les dé acá, voy a poder calcular eta como la tangente hiperbólica de h sobre h. Luego calcularé eta global con esta fórmula. Pero en esta fórmula tengo dos números adimensionales, el módulo de Thiel y el biot de materia. Entonces tendré que hacer una curva para cada uno de los números de biot de materia. Por ejemplo, acá yo puse biot de materia igual a 1, que correspondería a esta curva, biot de materia igual a 10, biot de materia igual a 100 y biot de materia igual a 1000. Para biot de materia igual a 1, reemplazaré los valores de h y de eta calculados y podré obtener el factor de efectividad global. Luego puedo calcular el módulo experimental global como eta global por h al cuadrado. Es decir, eta global multiplicado por el valor de h que le corresponde elevado al cuadrado. Y así, de la misma forma, para los otros números de biot. Entonces, podré obtener un gráfico doble logarítmico de eta global en función de h global y tendré una curva para cada uno de los números de biot de materia con los que trabajé. Ustedes saben que el biot de materia es igual al coeficiente de transferencia de materia multiplicado por la longitud característica y dividido sobre la difusividad efectiva del componente 1. Entonces, cuanto más chiquito es el coeficiente de transferencia de materia, más chico es el número de biot y mayor es el control difusivo externo en la capa límite que yo tengo, porque el aporte de reactivo es pequeño, porque el coeficiente de transferencia de materia es bajo. Entonces, lo que se observa en este gráfico es que cuando yo ya llego a valores de biot de materia de 1000 o superiores, ya prácticamente no existe control difusivo externo en la capa límite a la pastilla. Y la curva de eta global versus h global tiende a la curva que habíamos desarrollado de eta en función de h mayúscula, que h que no es global, digamos, este h de acá, igual a eta por h al cuadrado. Bueno, con esto hemos terminado de ver el cuarto caso, que era el caso en el cual nos referíamos a la influencia del control de transferencia de masa externo, de materia y de energía, para lo cual hacía falta definir el factor de efectividad global. Ahora nos resta un último tema, que son los sistemas reaccionantes no isotérmicos. ¿Qué ocurre cuando tenemos sistemas reaccionantes no isotérmicos? Lo que ocurre es que tenemos problemas de transporte de energía. Antes teníamos únicamente problemas de transporte de materia y la temperatura se mantenía constante. Ahora vamos a tener problemas de transporte de materia y también de energía. ¿Por qué surgen los problemas de transporte de energía? Si nos remitimos al interior de la partícula catalítica, esto ocurre porque hay una mala conducción del calor dentro de la pastilla. Esto significa que la conductividad térmica efectiva de la pastilla es mala, es muy baja.
Entonces, por ejemplo, si uno tiene una reacción exotérmica, en vez de mantenerse constante el perfil de temperatura, ocurre una elevación en el perfil de temperatura dentro de la pastilla. Y por el contrario, si la reacción es endotérmica, ocurre una caída del perfil de temperatura dentro de la pastilla. Es decir, la mala conducción del calor me ocasiona que existan gradientes térmicos en el interior de la pastilla catalítica. Estos gradientes térmicos, lógicamente, que van a afectar al factor de efectividad. ¿Cómo se resuelve el problema para ver cómo afectan los gradientes térmicos al factor de efectividad? Debe resolverse en forma conjunta el balance de materia y de energía, es decir, el balance de masa y calor. Acá tenemos las ecuaciones en las cuales ya habíamos hecho las simplificaciones correspondientes a estado estacionario y a que dentro de la partícula catalítica no existen flujos convectivos, es decir, no hay una velocidad lineal del fluido por dentro de la pastilla. La velocidad lineal del fluido es externa a la pastilla catalítica y es a través en la dirección longitudinal del lecho catalítico. Bien, entonces las ecuaciones ya simplificadas eran la divergencia de la densidad de flujo difusivo, representada por la difusividad efectiva del componente I por nabla de Ci, más alfa sub I por la velocidad de reacción, igual a 0, para I desde 1 hasta I mayúscula, y la divergencia de la densidad de flujo convectivo, de la densidad de flujo difusivo de calor, representado por la conductividad térmica efectiva por nabla de T, más menos el delta de H de reacción por la velocidad de reacción igual a 0. Y estas ecuaciones se encuentran acopladas a través de la velocidad de reacción, porque la velocidad de reacción depende de la concentración de los I componentes y de la temperatura a través de las constantes de velocidad de reacción. En ambas ecuaciones ocurre lo mismo y deben resolverse de manera simultánea porque punto a punto van a ir variando tanto las concentraciones como la temperatura. De hecho, a todas las concentraciones podríamos ponerlas en función únicamente de la concentración del componente guía, haciendo uso de esa ecuación algebraica que habíamos deducido, en la cual se relacionaban las concentraciones de los I componentes con la concentración del componente guía. Veamos algunas consideraciones con respecto a la velocidad de reacción adimensional. Vamos a considerar un sistema donde se lleva a cabo una reacción irreversible cuya cinética es R igual a K función de T por una función de las concentraciones. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, K por la concentración de A elevada al cuadrado y por la concentración de B, por decirles alguna cosa. Y como dijimos recién, la concentración de B puede ponerse en función de la concentración de A través de las ecuaciones algebraicas deducidas. Entonces, la velocidad de reacción adimensional se define como el cociente de R sobre RE. Antes de avanzar, voy a aclarar, que no lo dije hasta ahora, que para el caso de los sistemas no isotérmicos, también vamos a hacer la consideración de que no existe control difusivo externo. Porque si existe control difusivo externo, esto se complica mucho más, y además de los números adimensionales que van a surgir para tener en cuenta la no isotermicidad del sistema,
habría que tener también en cuenta el número de Biot de materia, y acá habría que utilizar la velocidad de reacción evaluada con las condiciones en el seno de la fase fluida. Entonces, a efectos de simplificar, vamos a considerar que no existe control difusivo externo. De manera que R me queda igual a K de T por F de C1 sobre K de T sub E por F de C1E. Cuando el sistema era isotérmico, nosotros podíamos simplificar las constantes cinéticas de velocidad de reacción. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos para la pastilla plana indefinida, cinética de primer orden e irreversible, que teníamos, por ejemplo, K por C1 sobre K por C1E. Entonces decíamos, como es isotérmico, se simplifican los K y el cociente de C1 sobre C1E es igual a gamma 1. Y ese gamma 1 era nuestro R asterisco isotérmico. Bueno, ahora vamos a reemplazar al cociente de F de C1 sobre F de C1E y lo vamos a denominar como R asterisco isotérmico. Pero nos van a quedar los cocientes de las constantes de velocidad de reacción, que son A, que es el factor preexponencial, por el exponencial de menos E sobre R y T, sobre A por el exponencial de menos E sobre R y T sub E. Los factores preexponenciales, de acuerdo a la ley de Arrhenius, no dependen de la temperatura, por lo tanto lo podemos simplificar y nos quedará R asterisco igual al exponencial de menos E sobre RT, y si subimos este exponencial al numerador, más E sobre R y T sub E por R asterisco isotérmico. Acá podemos agrupar, y entonces R asterisco va a ser igual al exponencial, y voy a sacar dentro de este argumento factor común E sobre R y T sub E, porque esto todo va a ser constante, que multiplica a 1 menos, y en este término tendría que multiplicar y dividir sobre T sub E para poder sacar factor común T sub E, con lo cual en el numerador me va a quedar T sub E, es decir, por 1 menos T sub E sobre T, y todo esto multiplicado por R asterisco isotérmico. Veamos ahora algunas consideraciones con respecto al gradiente de temperatura. La temperatura adimensional θ la habíamos definido como T menos T sub E dividido T sub E. Y esto habíamos visto que era igual al número adimensional, denominado número de Prater, delta T, por gamma 1 menos 1. ¿Esto de dónde provenía? Esto provenía de integrar el balance de energía y a partir de la ecuación diferencial obtener una ecuación algebraica, donde esta ecuación algebraica, así como acá habíamos obtenido ecuaciones algebraicas que relacionaban las concentraciones C sub I con la concentración C1, es decir, las concentraciones, hablando en términos adimensionales, gamma sub I con la concentración de gamma 1, acá también habíamos relacionado la temperatura adimensional con la concentración del componente guía adimensional gamma 1. Es decir, que θ resultaba igual a delta T por gamma 1 menos 1. Veamos el gradiente térmico que ocurre en la pastilla catalítica y que podemos observar que se encuentra en función del gradiente de masa. Es decir, la variación de temperatura se encuentra en función también de la variación de la concentración adimensional del componente guía.
porque en el borde externo de la pastilla, gamma 1, que era C1 sobre C1e, al tomar gamma 1 el valor de C1e, era C1e sobre C1e, que es 1, y esta vendría a ser la concentración sobre el borde externo de la pastilla, y este término me representa el gradiente de concentración. De manera que, reemplazando delta T, me queda T menos T sub E sobre T sub E, por delta T, que es menos el delta de H de reacción sobre alfa 1, por la difusividad efectiva del componente 1 por C1e, sobre la conductividad térmica efectiva por TE y por gamma 1 menos 1. Y este delta de T, si yo paso multiplicando T al otro miembro, que es T menos T sub E, va a ser igual a menos delta de H sobre alfa 1 por la difusividad efectiva del componente 1 por C1e sobre K efectivo, la temperatura T se simplificó, y por gamma 1 menos 1. Este término, el número de Prater, si el calor de reacción fuese muy bajo y la conductividad térmica fuese muy buena, es decir, la conductividad térmica efectiva fuese elevada, este término sería despreciable y el delta de T sería muy pequeño. Mientras que cuando el calor de reacción es grande y la difusividad efectiva es pequeña, este término es grande y los gradientes de temperatura también serán elevados. ¿Cuál será el mayor gradiente térmico que puede darse? Es decir, el delta de T máximo. Si nosotros observamos todos los términos que tenemos, vemos que acá hay una diferencia, gamma 1 menos 1. ¿Cuándo esta resta va a ser máxima? Cuando gamma 1 tome el valor de 0, es decir, cuando la concentración del componente guía en el interior de la pastilla, podría ser, por ejemplo, en el centro de la pastilla, caiga a 0. Entonces, esta resta va a ser la más grande que yo podría tener. Mientras que si gamma 1 prácticamente no cae, porque se mantiene aproximadamente igual a 1 como en el centro de la pastilla, esta diferencia es muy chiquita. Entonces, delta de T es máximo cuando gamma 1 es igual a 0. Y ahí yo simplifico alfa 1, que es menos 1, con este menos 1, y me queda que el delta de T máximo, que es la diferencia entre T menos T sub E, es igual a menos el delta de H de reacción por la difusividad efectiva del componente 1 por C1e y sobre la conductividad térmica efectiva. Para la determinación del factor de efectividad, teniendo en cuenta la no isotermicidad del sistema, habíamos dicho que hay que realizar el balance de materia y energía de manera simultánea. En este caso, dada la complejidad de las ecuaciones y de la expresión de velocidad de reacción, que dijimos que tiene un término exponencial, donde fíjense que la temperatura está acá en el denominador, además de toda la otra función que tengamos en función de gamma 1, que es la concentración adimensional. Dada la complejidad de las ecuaciones, no es posible obtener soluciones analíticas, así como habíamos obtenido para cinética de primer orden, irreversible, pastilla plana y sistema isotérmico. Ahí, si recuerdan, teníamos una ecuación, nabla asterisco segundo de gamma 1 igual a h al cuadrado por r asterisco, y dijimos la solución analítica es gamma 1 igual a una constante de integración a por el exponencial de m1 por g
más b por el exponencial de m2 por G, donde habíamos visto que además m1 y m2 eran iguales a más el módulo de Thiel y menos el módulo de Thiel respectivamente. Bueno, ahí, dada la simplicidad de la ecuación, se podía obtener soluciones analíticas. Acá no podemos obtener soluciones analíticas. Las soluciones que se obtienen son exclusivamente numéricas. Y estas soluciones numéricas están reflejadas en gráficos que ustedes simplemente tendrán que utilizar para sacar el valor del factor de efectividad. Ahora, para ingresar a esos gráficos, no solamente necesitamos el módulo de Thiel, necesitamos 3 números adimensionales característicos de los sistemas heterogéneos sólido, catalítico, fluido, no isotérmicos. Esos números adimensionales son H, el módulo de Thiel, que es igual a la longitud característica por la raíz cuadrada de RE sobre la difusividad efectiva del componente 1 y por C1E, el número de Arrhenius, que es igual a la energía de activación sobre R y la temperatura sobre la superficie externa, que dijimos que es conocida porque estamos considerando que no existe control difusivo externo. ¿De dónde surge este número de Arrhenius? Surge de acá. Este conjunto E sobre R y T sub E es igual al número de Arrhenius. Y además tenemos el número de Prater, delta T, que es menos delta de H sobre alfa 1, difusividad efectiva del componente 1 por C1E, sobre conductividad térmica efectiva y por T sub E. Este número de Prater es directamente proporcional al delta de H máximo que se podría obtener sobre la temperatura sobre la superficie externa. Porque si volvemos a las ecuaciones anteriores, fíjense, acá tenemos el delta T, si quieren lo podemos ver acá, donde ya está simplificado gamma 1. Acá, para obtener, si yo divido sobre T sub E en ambos miembros, acá me faltaría el menos alfa 1 para constituir el parámetro delta T, que lo habíamos simplificado con el menos 1. Entonces, si yo divido sobre T sub E y alfa 1, acá me queda delta T, pero me queda también un menos 1. Por eso estoy diciendo que delta T es igual, paso ese menos 1 al otro miembro, a menos el delta de T máximo dividido T sub E. Es decir, que es directamente proporcional al delta de T máximo que pueda ocurrir en la pastilla sobre la temperatura sobre la superficie externa a menos de este signo menos 1. Este número es grande para una reacción altamente exotérmica, que ya lo dijimos recién, y cuando la conducción del calor es pobre, es decir, la conductividad térmica efectiva es baja comparativamente con el término correspondiente a la difusión del reactivo. Analicemos los signos de delta T. Para reacciones exotérmicas, alfa 1 es menos 1, se simplifica con este signo menos que tengo en el numerador, pero delta de H es negativo, por lo tanto delta T es menor que 0. Lo contrario ocurre para reacciones endotérmicas, se simplifica alfa 1 con el signo menos y el delta de H es positivo, por lo tanto delta T es positivo. Y para los sistemas isotérmicos consideramos que delta T es 0
porque el calor de reacción es muy bajo, la conductividad térmica efectiva es muy, muy elevada. Al dividir todo este término sobre un número muy grande, me va a quedar delta T aproximadamente igual a 0. El número de Arrhenius, que es directamente proporcional a la energía de activación, es grande cuando la temperatura tiene una gran influencia sobre la velocidad de reacción. Y esto ustedes ya lo han visto en los prácticos del tema 2 de cinética, cuando manejaban valores de energías de activación y veían cómo esas energías de activación pueden afectar a la velocidad de reacción. De hecho, cuando las energías de activación son más bajas, quiere decir que las velocidades de reacción podrán proceder más favorablemente. Habíamos visto, por ejemplo, que para una reacción no catalizada la energía de activación era muy elevada, pero al colocar un catalizador, entonces bajaba la energía de activación de la reacción y se favorecía la velocidad de reacción de la reacción catalizada. Se define también otro parámetro porque resulta de que existen en la bibliografía gráficos en los cuales se encuentra el factor de efectividad para los sistemas no isotérmicos en función de H, el módulo de Thiel, delta T y Arrhenius, pero que existen otros gráficos que se encuentra el factor de efectividad en función del módulo de Thiel y de un parámetro delta. Este parámetro delta lo colocan como el producto de Arrhenius por delta T. Es decir, que si uno utiliza gráficos de esa característica, habrá que calcular Arrhenius, habrá que calcular delta T y habrá que hacer el producto de ambos números adimensionales para obtener delta y poder ingresar al gráfico. Veamos un poco más específicamente el tratamiento para las reacciones endotérmicas, por ejemplo. En las reacciones endotérmicas, bueno, si describimos un poquito los perfiles, dijimos que vamos a considerar que no existe control de transferencia de masa externa, por lo tanto, en la película que rodea a la partícula, el perfil es plano, y la concentración sobre la superficie externa es igual a la concentración en el seno de la fase fluida. No existe acá caída del perfil de concentración. El perfil es simétrico, por lo tanto se comporta de igual manera a ambos lados del centro de la pastilla. Y luego tenemos la disminución de la concentración en el interior de la estructura porosa del catalizador. El perfil de temperatura, al tratarse de una reacción endotérmica y al haber mala conducción del calor, la reacción consume calor y por lo tanto disminuye la temperatura, y el perfil de temperatura se muestra de un aspecto similar al perfil de concentración. Entonces, la disminución de la concentración del componente 1 punto a punto en el interior de la pastilla conduce a una disminución de la velocidad de reacción efectiva. Y la disminución del perfil de temperatura punto a punto en el interior de la pastilla conduce también a una disminución de la velocidad de reacción que efectivamente ocurre y que se considera como un promedio en el interior de la pastilla. Habíamos definido eta como R efectivo sobre RE. Como ahora R efectivo disminuye por dos motivos, la disminución de la concentración y la disminución de la temperatura, entonces el eta para una reacción endotérmica va a ser menor que el factor de efectividad para una reacción isotérmica.
Veamos qué ocurre con las reacciones exotérmicas. Bueno, el perfil de concentración es similar al caso anterior, pero en el caso del perfil de temperatura, al generar la reacción calor y al haber una mala conducción de ese calor, si hubiese una buena conducción, se podría eliminar ese calor de adentro de la pastilla y que el perfil sea plano, pero al ser K efectivo muy bajito, se produce esta elevación de la temperatura en el interior de la partícula catalítica. Siempre los perfiles son simétricos. Entonces, tenemos una disminución de la concentración, lo cual provoca una disminución de la velocidad de reacción efectiva, pero tenemos un aumento de temperatura, lo cual provoca un incremento de la velocidad de reacción efectiva. Por lo general, este segundo efecto es más importante que el primero, porque la temperatura figura en un término exponencial. Y luego sí podemos calcular el factor de efectividad como R efectivo sobre RE. Al ser este término, esta variación, perdón, no es un término, más importante que la otra por ser exponencial, entonces el factor de efectividad para una reacción exotérmica va a ser mayor que el factor de efectividad comparativo para una reacción isotérmica. Es más, el factor de efectividad puede llegar a tomar valores mayores que 1, es decir, eta de las exotérmicas podría ser mayor que 1 cuando este efecto de la temperatura sea muy grande, lo cual produzca que la velocidad de reacción efectiva llegue a ser mayor que la velocidad de reacción sobre la superficie externa. Ahora, esto no significa que la pastilla sea súper efectiva porque tiene un factor de efectividad mayor que 1. Siempre la pastilla es efectiva cuando, para valores de H tendiendo a 0, eta tiende a 1, porque en estos casos de factores de efectividad mayores que 1, no tenemos control químico, tenemos un fuerte control de transferencia de calor. Entonces la pastilla no es efectiva por ese motivo. Bueno, vemos que en las reacciones exotérmicas se producen efectos contrapuestos entre la concentración y la temperatura, los cuales conducen a un efecto que se denomina de compensación. Es más, podría ocurrir que el efecto de compensación me lleve a que R efectivo sea igual a RT y que el factor de efectividad sea igual a 1. Pero como dije recién, si no estamos en valores de H tendiendo a 0, ese valor del factor de efectividad igual a 1 no implica que la pastilla sea efectiva y que tengo control químico, porque la pastilla es efectiva únicamente cuando yo tengo control químico. Para entender un poco mejor todo esto que estoy diciendo, vamos a empezar a ver los gráficos con los que ustedes van a trabajar. Este es un gráfico doble logarítmico, de más está decirles que ustedes tienen que repasar cómo se trabaja con las escalas doble logarítmicas, que lo deben haber visto en alguna de las matemáticas, porque ustedes van a calcular un valor de H y van a tener que entrar al gráfico, y el gráfico no tiene una escala decimal. Entonces tienen que ver dónde va a caer ubicado el valor que ustedes calcularon de H. Y lo mismo cuando ustedes entren al gráfico y quieran sacar el valor de eta, si no cae justo a donde me indica la escala que eta vale 0,4 y cae por acá al medio,
no vamos a decir que acá justo al medio eta es igual a 0,5, porque esto no es así, porque la escala es logarítmica. Entonces ustedes tendrán que trabajar con la escala logarítmica para ver a qué es igual el valor de h, perdón, de eta que ustedes despejaron del gráfico. Profe, Sí, tengo una duda. sí, ¿Nos van a proporcionar gráficas así de ese estilo por aparte para que podamos hacerlos prácticos? sí, ¿O hay sí. que buscarlas? La doctora Romero les va a dar una serie de gráficos, o la profesora que le toque dar el tema, les va a proporcionar una serie de gráficos para que ustedes puedan trabajar. De cualquier manera, los gráficos están en la bibliografía, pero bueno, ahora no la tienen disponible porque no pueden ingresar a la biblioteca. Entonces nosotros todos los años les damos los gráficos y les decimos si es para pastilla plana, si es para pastilla esférica, si es para reacción de primer orden o si es alguna cinética de reacción más complicada. Siempre se le proporcionan los gráficos, así que por eso no se hagan ningún problema. Bien, continuamos. Entonces, tenemos un gráfico de eta en función de h, donde la escala es doble logarítmica. Este gráfico corresponde en particular a una reacción no isotérmica, cinética de primer orden y una lámina plana. Se encuentra en función del módulo de Thiel y el parámetro delta, que es igual al producto de Arrhenius por delta T. ¿Por qué delta es negativo? Bueno, a ver, primero les voy a explicar que la curva que corresponde a delta igual a 0 es la que corresponde al caso que ya habíamos visto, que es sistema isotérmico. Luego, las que están por encima de esta curva corresponden a reacciones exotérmicas, donde habíamos visto que los valores de delta T son negativos para las exotérmicas, lo cual hace que el producto de Arrhenius por delta T también sea negativo, porque el número de Arrhenius es un número positivo. Fíjense que es igual a la energía de activación, que siempre es positiva, sobre R, y la temperatura evaluada sobre la superficie externa, por lo tanto, siempre es positivo. Entonces, este menos delta igual a 5, 4 y 2, significa que delta es igual a menos 5, delta es igual a menos 4 y delta es igual a menos 2. Y de la misma manera, por debajo de la curva correspondiente al sistema isotérmico, se encuentran las curvas correspondientes al factor de efectividad para reacciones endotérmicas, donde se presentan los valores de delta igual a 5 y delta igual a 3. Bien. Esto que, fíjense que, bueno, acá está lo que dijimos. Para las reacciones exotérmicas, eta es siempre mayor que para la isotérmica. Y para las reacciones endotérmicas, eta es siempre menor que para la reacción isotérmica. Ahora, para las reacciones exotérmicas, puede ocurrir que eta sea mayor que 1. Pero valores de eta tendiendo a 1 cuando H tiende a 0, que implican control químico y eficiencia total de la pastilla, ocurren solamente en esta asíntota, cuando H es menor que 2 y eta tiende a 1. Valores de eta mayores que 1 no significa eficiencia de la pastilla. Y de la misma manera, un valor de eta igual a 1, como por ejemplo este, o como por ejemplo este, o este de acá, simplemente significa que hubo un efecto de compensación entre el aumento de concentración
y la disminución de la entre la disminución de la concentración y el incremento de la temperatura. Pero no significa para nada que tengamos control químico que existe solamente en este extremo de acá. Ahora, les vuelvo a recalcar, estas curvas surgen de hacer una simulación numérica, no surgen de resultados analíticos, ni mucho menos de valores obtenidos experimentalmente. Por lo general, los valores obtenidos experimentalmente se encuentran por debajo de eta igual a 2. Veamos, por ejemplo, otro gráfico. Este es también un gráfico del factor de efectividad en función del módulo de Thiel, es doble logarítmico, es para reacción no isotérmica, cinética de primer orden y pastilla esférica. Tenemos, al igual que en el anterior, la curva correspondiente. Bueno, antes de ver las curvas, digamos que en este caso el gráfico está en función de los 3 números adimensionales de los cuales dijimos que depende el factor de efectividad para reacciones no isotérmicas, que son H, delta T y el número de arrhenios. Por ejemplo, de estos gráficos a ustedes les van a dar varios. Uno que corresponde a arrhenios igual a 40, otro que corresponde a arrhenios igual a 20, arrhenios igual a 10 y arrhenios igual a 30, por decirles algo. Entonces, este corresponde a un número de arrhenios igual a 20 y está en función del parámetro delta T, que como dijimos es negativo para las reacciones exotérmicas, y acá tenemos delta T igual a menos 0,8, menos 0,6, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2 y menos 0,1. Y por debajo de la curva correspondiente al sistema isotérmico tenemos las curvas correspondientes al sistema endotérmico. Y tenemos, como dijimos, los valores de delta T son positivos, por lo tanto tenemos delta T igual a más 0,8, delta T igual a 0,6, delta T igual a 0,4 y delta T igual a 0,2. El hecho de que figuren acá negativos es porque en algunos libros definen el delta T con un signo menos y entonces les queda justo al revés de lo que habíamos deducido nosotros. Eso ya lo van a ver con un poquito más de detalle en la parte práctica, pero por ahora para nosotros delta T de las exotérmicas es negativo y son estas curvas de acá, y delta T de las endotérmicas es positivo y son estas curvas de acá. Bueno, empecemos a ver los distintos puntos que describen a este gráfico. Ya dijimos que el gráfico se obtiene por simulación numérica. Ya dijimos también que la curva correspondiente a delta T igual a 0 corresponde al régimen isotérmico. Luego podemos ver que para un rango estrecho de valores de H, desde acá hasta acá aproximadamente, se produce una multiplicidad de estados estacionarios. ¿Eso qué significa? Que para un dado valor de H, como indica la línea recta de guiones rojos, para el mismo valor de H tenemos 3 valores de eta. El valor de eta dado por el punto A, que es aproximadamente igual a 1, bueno, acá están muy juntas las curvas y no se puede ver bien con detalle, pero después tenemos otro valor de eta en el punto B y un tercer valor de eta en el punto C. Como esto es una simulación numérica,
Entonces, obtenemos 3 soluciones, de las cuales 2 son estables, A y C, y una solución es inestable, que es la solución dada por el punto B. De cualquier manera, y bueno, y también tenemos que puede ocurrir esto en otras curvas, si uno traza un determinado valor de H, por ejemplo, para esta curva correspondiente a delta T igual a menos 0,4, también vamos a tener más de un valor del factor de efectividad. Lo que es importante recalcar es que el máximo valor experimental encontrado es aproximadamente para eta igual a 1,6. Fíjense, yo acá tengo eta igual a 1, acá tengo eta igual a 2. Eta igual a 1,6 es por debajo de esto. Esos valores son los encontrados en la bibliografía. Yo misma intenté realizar una búsqueda bibliográfica muy amplia y de lo que yo vi hasta ahora, nunca encontré un valor experimental de eta mayor a 1,6. Porque les repito, esto sale de una simulación numérica y el simulador encuentra la solución de las funciones matemáticas sin importar la consistencia que esto tenga desde el punto de vista experimental. Si yo tuviera valores de eta experimentales superiores a 1,6, probablemente se agotaría inmediatamente el reactivo porque la temperatura sería tan alta que la velocidad de reacción efectiva sería tan alta que la concentración del reactivo caería a 0. Entonces, experimentalmente no voy a encontrar valores de eta superiores a 1,6. Por otra parte, recuerden ustedes que cuando habíamos visto, creo que fue en la tercera clase, distintas geometrías de pastilla, habíamos visto que se podía definir la longitud característica para calcular el módulo de Thiel de 2 maneras. Una era definirla como el cociente de B sub P sobre Sx, con lo cual me quedaba la longitud característica igual al semiespesor para la plana, igual al radio sobre 2 para la cilíndrica, e igual al radio sobre 3 para la esférica, y luego, en el caso de la pastilla isotérmica, coincidían todos los valores asintóticos para valores de H mayores que 10. Y por otra parte, habíamos visto otros que se utilizan en la bibliografía, y que es el caso, por ejemplo, de este, donde la longitud característica para la esfera no está determinada como el cociente de BP sobre SX, que es R sobre 3, sino directamente igual al radio de la esferita, que es R. Entonces, eso es algo en lo que ustedes tienen que fijarse muy bien antes de usar un gráfico, porque para este gráfico, donde consideraron que la longitud característica es el radio de la esfera, yo no puedo calcular H como R sobre 3 por la raíz cuadrada de RE sobre la difusividad efectiva del componente 1 C1E y entrar con ese valor de H si el gráfico está confeccionado para valores de H donde en vez de poner R sobre 3 se puso R. Entonces, eso es algo de lo cual tienen que estar muy atentos. Y finalmente, consideramos que no existe control difusivo externo de materia ni de energía, por lo tanto, el número Biot de materia es muy grande, podríamos decir que tiende a infinito, y el número Biot de energía también es muy grande y tiende a infinito. Esto significa que los perfiles fuera de la pastilla catalítica y en la capa límite son planos tanto para la concentración
como para la temperatura. Tenemos acá un nuevo gráfico que es también para reacción no isotérmica, primer orden, pastilla esférica y diversos valores de delta y del número de Arrhenius. Y tenemos grupos de curvas, por ejemplo, para valores de delta igual a 12, bueno, en realidad acá serían negativos, sería menos 12 porque son exotérmicas, y delta igual a 4, que en realidad serían justamente, bueno, eso voy a corregir después en la diapositiva, delta igual a menos 12 y delta igual a menos 4. Y para cada uno de estos grupos de curvas tengo la modificación de los números de Arrhenius, a diferencia de antes que tenía para cada Arrhenius un gráfico. Acá está en función de delta en vez de delta t, y para un determinado valor de delta tengo Arrhenius igual a 40, Arrhenius igual a 30, Arrhenius igual a 20. Lo mismo, modifico el valor de delta, Arrhenius igual a 40, Arrhenius igual a 20, Arrhenius igual a 10. De donde puede verse claramente que la influencia de delta t es mayor que la del número de Arrhenius, porque para un determinado valor de delta t, cuando yo modifico el número de Arrhenius, las curvas están muy cercanas. Pero cuando yo cambio el valor de delta t, entonces las curvas se separan bastante de las anteriores y las correspondientes a variaciones en el número de Arrhenius están prácticamente solapadas, de donde podemos deducir que la influencia de delta t es mayor que la del número de Arrhenius. Nuevamente en este gráfico, que es para una pastilla esférica, la longitud característica empleada es el radio de la esfera y no el radio de la esfera dividido 3. Por ejemplo, en el libro del ingeniero Gonzo, él tiene publicado un libro sobre este tema que se encuentra en la página de la facultad. Ustedes pongan Facultad de Ingeniería, libro del ingeniero Helio Gonzo, y los va a llevar directamente al enlace donde está puesto el libro en la página de la facultad. Es todo sobre este tema de sistemas heterogéneos, sólido, catalítico, fluido. Él utiliza como longitud característica el radio dividido 3, porque para facilitar el uso de la asíntota, ¿sí? Porque para cualquier geometría de pastilla, en la solución asintótica, para valores de H mayores que 2, o mayores que 5, o mayores que 10, hay coincidencia de las asíntotas. Y en la zona intermedia están prácticamente superpuestas. Ustedes observen después en los gráficos de la clase 3, cuando uno calcula, determina la longitud característica como el cociente de BP sobre SX, como lo hizo también Aris, entonces las soluciones asintóticas se solapan y en la región intermedia donde tengo control mixto, químico y difusivo interno, las soluciones también están como prácticamente solapadas. Sí existen diferencias. Habíamos visto que la de la esfera empezaba, digamos, por debajo de la pastilla plana y después se iba por encima. Pero si uno necesita un cálculo rápido y aproximado, bueno, si el sistema es isotérmico, directamente utiliza eta igual a la tangente hiperbólica de h sobre h, cualquiera sea la geometría, que me va a dar un valor aproximado del factor de efectividad. Mientras que en el caso de las otras geometrías, yo sí o sí necesito el gráfico, o bien el cálculo no es tan sencillo, porque habíamos visto que era 1 sobre h por
1 sobre la tangente hiperbólica de 3h menos 1 sobre 3h, entonces como que es más complicado. Como que si uno está en una planta y necesita un valor rápido del factor de efectividad, bueno, uno puede considerar que la longitud característica es el cociente de BP sobre SX y utilizar la solución analítica eta igual a la tangente hiperbólica de h sobre h y saca un valor estimado y rápido de lo que es el factor de efectividad. Ya cuando los sistemas son no isotérmicos, entonces hay que tener un poco más de cuidado con todo esto. Bueno, esto sería todo con respecto a los sistemas no isotérmicos. Acá lo que hice fue, para los distintos casos que vimos, cuáles son los números adimensionales característicos que necesito utilizar para calcular el factor de efectividad. En este primer cuadro están los 3 primeros casos que habíamos visto, que era cinética de primer orden e irreversible y pastilla plana, la generalización realizada para toda cinética con el cálculo de P de gamma, que eran esas integrales a través de las cuales habíamos definido el factor de efectividad. Está también la generalización para toda geometría de pastilla, y se hace la salvedad de que el sistema es isotérmico y que no existe control de transferencia externo. Entonces el número adimensional que necesito es exclusivamente el módulo de Thiel. Luego tenemos el caso en el que sí existe control de transferencia de materia y o energía externo. Acá me faltó poner externo, así como acá aclaré que era externo, pero el sistema sigue siendo isotérmico. Los números adimensionales van a ser el módulo de Thiel y el número de Biot, o bien el módulo experimental, que es igual a eta por h al cuadrado, y el número de Biot. Y cuando tengo sistemas no isotérmicos, y acá también me faltó hacer la aclaración de que no va a existir control de transferencia de masa externo, los números ya se los voy a agregar antes de subir la diapositiva. Los números adimensionales son el módulo de Thiel o bien el módulo experimental, el número de Arrhenius y el número de Prater delta T. Entonces vemos que como que cada vez se va complicando un poquito más la situación, y para ingresar a los gráficos tengo que tener en claro de qué caso estamos hablando y qué tipo de gráfico tengo que emplear. Bueno, para finalizar está la bibliografía sobre el tema, un tema muy importante en la materia y muy importante posteriormente en su vida profesional. Está puesto acá el libro del ingeniero Gonzo que les mencionaba, que está en la página de la facultad, y tengo varios enlaces con apuntes que son de otras universidades, que me gustó cómo estaban encarados los temas. Y bueno, esto sería todo sobre el tema. Ahora vamos a pasar a las preguntas.